Desde afuera, cualquiera diría que Yesenia y Tomás eran la pareja más perfecta de todo Culiacán. Ella, guapa y educada. Él, empresario joven, exitoso, con sonrisa de político en campaña. Durante 8 largos años, habían compartido casa, perro y hasta sus publicaciones diarias en redes sociales, fotos abrazados, caminando por las playas de Mazatlán, desayunando enfrente de la catedral, o leyendo juntos citas bíblicas como si fueran un matrimonio modelo. El amor todo lo puede, escribía ella. Mi reina, mi compañera, respondía él. Todos pensaban que eran el sueño sinaloense hecho realidad. Pero nadie sabía lo que ocurría cuando se apagaban las cámaras. Porque adentro, Yesenia vivía atrapada en una mentira de proporciones peligrosas. Tomás no era empresario. Era heredero de una red de negocios turbios manejada por su familia, ligada al cártel del Pacífico. Tenían constructoras, restaurantes, agencias de viajes, pero todos sabían que eso era puro escaparate. Su apellido, Ramos Noriega, lo abría todo en Sinaloa. Y aunque Yesenia venía de un barrio humilde de Culiacán, lo había conocido en una fiesta de políticos jóvenes organizada por el PRI. Ella era edecán, él estaba en la lista VIP. Al principio, Yesenia se sintió elegida. Él le prometió todo, estabilidad, viajes, joyas. Contigo quiero una vida diferente, le decía, como si fuera un hombre cansado del crimen. Ella, ingenua pero noble, creyó que podía cambiarlo, que el amor podía sacar a un hombre del infierno. Pero el infierno no se abandona fácil, y mucho menos cuando uno es el hijo consentido del mismísimo don Fausto Ramos, el padrino invisible de la costa norte. Los primeros 2 años fueron como un sueño. Yesenia vivía en una casa en la zona dorada, con sirvientas, escoltas y cenas en Cancún. Tenía lo que nunca imaginó, auto último modelo, cuenta bancaria sin límite y hasta un asistente personal que manejaba su Instagram. Pero poco a poco, la jaula dorada se fue cerrando. Tomás empezó a controlarla. Le revisaba el celular, le decía cómo vestirse, le prohibía hablar con sus amigas de infancia. Esa gente ya no es de tu nivel, decía él con desprecio. Y cuando Yesenia reclamaba, él respondía con flores o con gritos. Pero la gota que derramó el vaso llegó el día en que Yesenia escuchó por casualidad una conversación entre Tomás y su hermano mayor, Gustavo. Fue una noche en la que él llegó tarde, con olor a licor y a pólvora. Se encerraron en la oficina del segundo piso y Yesenia, desde la escalera, escuchó con el corazón helado. La bodega del puerto está limpia. Solo falta mandar el embarque mañana. Ya soborné al comandante. ¿Y Yesenia?, preguntó Gustavo. Va, esa solo sirve para la foto. Se cree que está casada con un empresario. Ni se imagina de dónde sale su ropa de diseñador. Yesenia no durmió esa noche. Por primera vez, entendió que era parte del decorado. Un accesorio más para mantener la fachada de legalidad ante la prensa. Y eso le dolió más que cualquier grito. Porque ella lo había amado de verdad. Pasaron los meses y Yesenia comenzó a observar todo con otros ojos. Se dio cuenta de que el chofer era realmente un sicario. Que la señora que limpiaba la casa le tenía miedo. Que los amigos de Tomás hablaban en clave y que uno de ellos, un tal El Güero, tenía una lista de periodistas en su celular. Ella empezó a sentir asco de esa vida. Pero, ¿cómo salir? ¿A quién acudir si hasta los diputados eran amigos de su suegro? Todo cambió cuando apareció una tercera persona en la historia. Una mujer más joven, influencer de redes sociales, llamada Ximena Beltrán. Había sido reina del carnaval de Mazatlán y tenía miles de seguidores en TikTok. Empezó a subir fotos con Tomás, en un yate, en un hotel de Guadalajara, en una fiesta en Monterrey. Al principio Yesenia pensó que era montaje, pero luego él dejó de esconderlo. Le dijo con una sonrisa cínica, «Estoy buscando una segunda esposa. Es tradición familiar». Yesenia se sintió aplastada. Pero no lloró. No gritó. No hizo escándalos. Se miró al espejo y recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niña en el fuerte. Cuando una mujer no tiene nada, todavía le queda la dignidad. Y con eso se puede levantar un imperio, o destruir uno. Y eso fue exactamente lo que hizo. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer cuando le rompen el corazón y le quieren quitar hasta el respeto? ¿Hasta qué punto el dolor puede convertirse en fuego que quema imperios? La historia apenas comenzaba. Tu hombre y mímate, no soy tu compañera, pregunta. Tu marido tiene el corazón de niño. Eres tú.
No, mi amiga Abby, nos veremos a las 12 del mediodía. Adela se vistió como una clienta decente. Llevaba su mejor bata con bordados de Oaxaca y un vestido a juego. La blusa la ató con un moño firme, como si fuera una conferencia de primeras damas. Se roció el suficiente perfume como para anunciar su presencia desde la banqueta. Luego, condujo hasta el local de Berenice con una misión clara: sacudir los cimientos de esa boutique. Difícil no verla. El coche era rosa fosforescente, como si Barbie hubiera vomitado sobre él. El valet, un chavo con chamarra de cuero falsa, la miró boquiabierto. Adela descendió con elegancia. Berenice levantó la vista desde detrás del mostrador, donde se pintaba sus larguísimas uñas rosas. Sonrió como si ya supiera que algo interesante estaba a punto de pasar. Buenas tardes, ma. Bienvenida a Berenice Style Nails. Buenas tardes. ¿Eres la dueña de este lugar? Sí, ma. ¿En qué puedo ayudarte? Adela se cruzó de brazos, con una mirada que podía atravesar concreto. Estoy buscando algo especial. Algo único. Como tú. La tensión se cortaba con cuchillo. Berenice soltó una risa nerviosa, pero no bajó la guardia. ¿Un vestido? ¿Un set de uñas? No, mija. Estoy buscando la dignidad que tú perdiste cuando pensaste que podías jugar con el marido equivocado. El silencio fue total. Una de las asistentes dejó caer una caja de acrílicos. Berenice abrió los ojos, pero trató de mantener la compostura. No entiendo, ma. ¿Se encuentra bien? ¿Tú crees que una mujer que ha levantado a 3 hijos sola, que ha vendido tamales bajo la lluvia y que ha sobrevivido al PRI, al PAN y a los apagones de CFE, no va a reconocer una víbora cuando la tiene enfrente? Berenice retrocedió medio paso. Mire, si tiene algún problema, yo le recomiendo. ¿Un facial? ¿Un paquete de extensiones? No, chula. Yo vengo a darte una lección. Porque no solo te metiste con un hombre casado. Te metiste con una mujer que no olvida. Con una esposa que ha tragado tierra y lágrimas por años, pero que hoy vino a limpiarse las rodillas. Los murmullos comenzaron entre las clientas. Un par sacó el celular para grabar. La escena tenía todos los ingredientes: una mujer poderosa, otra en apuros, un local color chicle y la historia que medio barrio ya sospechaba. ¿Y tú qué sabes de mí?, replicó Berenice con voz más firme de lo esperado. Tú lo conociste cuando ya estaba cansado. Él me buscó a mí. ¿Y eso te da derecho? ¿A romper una casa? ¿A burlarte del esfuerzo de una familia? ¿A exhibirme en tus historias como si fueras la reina de Instagram? Yo no te mencioné nunca. No hacía falta. Todos en la colonia saben quién eres. Todos vieron la bolsa de marca, los viajes a Cancún, los chocolates caros. Mientras yo lavaba uniformes y cuidaba a sus padres enfermos, tú jugabas a la esposa. Berenice bajó la mirada. La clientela guardaba silencio. El momento pesaba como plomo. Y justo cuando parecía que Adela iba a explotar, respiró profundo y sacó un sobre del bolso. Aquí están las pruebas. Mensajes, capturas, recibos de hotel. Pero no vine a dártelos. Vine a devolverte algo más valioso, el espejo que te niegas a mirar. La chica del fondo soltó un «zas». Una señora le aplaudió discretamente. Adela colocó el sobre el mostrador y giró para irse. Pero Berenice, con los ojos llenos de furia, tomó el sobre y lo arrojó al suelo. Tú no eres mejor que yo. Adela se detuvo. No se volteó. No soy mejor. Pero tampoco soy invisible. Y hoy, ya no tengo miedo. Salió de la tienda con paso firme. Afuera, el sol de la Ciudad de México quemaba más que el escándalo que acababa de estallar. Pero, ¿realmente había terminado ahí? Adela no volvió a mencionar el tema. No le dijo a su esposo que había ido a encarar a la amante, ni a sus hijos. Guardó silencio, pero dentro de ella algo ya había cambiado. Esa noche no lloró. No gritó. Solo se sentó en el comedor, frente a una taza de café tibio, y se quedó mirando la pared, como si buscara una respuesta entre las grietas. El barrio empezó a hablar. Porque en México, las paredes oyen y las banquetas chismean. Algunos decían que Adela se había vuelto loca. Otros, que por fin se había cansado. Pero todos sabían que algo estaba por estallar. Berenice, por su parte, no se quedó callada. Subió una historia en Instagram al día siguiente,
con una canción de Paquita la del barrio de fondo y un mensaje sarcástico: cuando la señora no cuida lo que es suyo, no se queje si alguien más lo decora. La indirecta era obvia. Los comentarios se dividieron. Unos la apoyaban, otros la llamaban quitamaridos, ambiciosa, descarada. La guerra no era solo de pasiones, era de percepciones. Una lucha entre la imagen y la dignidad. Adela, sin embargo, no contestó. No hizo lives, no subió estados, no se defendió en redes. Porque su venganza ya estaba en marcha, y no necesitaba wifi. Ese fin de semana, organizó una comida familiar. Invitó a todos, hijos, nueras, primos. Cocinó barbacoa, guisó frijoles charros, sirvió agua de Jamaica como en los viejos tiempos. La casa olía a familia, a resistencia, a algo que ni el mejor filtro de Instagram podía fabricar. Durante la comida, su hijo menor, el más observador, preguntó: «Mamá, ¿por qué estás tan callada últimamente?» Adela sonrió. No con tristeza, sino con algo más profundo. Con certeza. Porque cuando una mujer se da cuenta de lo que vale, deja de mendigar respeto. Hubo un silencio. Uno de esos que no incomodan, sino que abren espacio para pensar. Su esposo la miró desde la cabecera, pero esta vez con una mezcla rara de respeto y miedo. Como si ya no reconociera a la mujer que tenía enfrente. La transformación de Adela había empezado. No necesitó cambiar de ropa, ni irse del país, ni siquiera divorciarse. Cambió algo más difícil, su narrativa interna. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras caminaba por el tianguis de Tláhuac, buscando nopales frescos, escuchó a dos mujeres cuchicheando a sus espaldas. Una decía: «Esa es la señora que enfrentó a la otra». «Sí, la de la boutique rosa». La otra respondió. Y ni se despeinó. La puso en su lugar sin tocarle un pelo. Adela no volteó. Pero por dentro, una pequeña parte de ella sonrió. Esa misma tarde, recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una organización de mujeres emprendedoras en la CDMX. Habían escuchado su historia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y querían invitarla a dar una charla sobre resiliencia, dignidad y autoestima femenina. Adela pensó que era una broma. Pero no. Era real. La invitaban a un evento en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Frente a cientos de mujeres. ¿Una señora de barrio? ¿Una ama de casa sin título? Sí. Porque la verdad no necesita diplomas. Solo necesita ser dicha con el corazón. Esa noche, Adela se paró frente al espejo. Se arregló el cabello, se puso un poco de rubor, y se miró largo rato. No era joven. No era perfecta. Pero era poderosa. Y esa versión de sí misma apenas estaba despertando. ¿Estaba lista para hablar en público? No lo sabía. Pero estaba lista para no callarse más. Y eso era más que suficiente. La noche del evento llegó más rápido de lo que Adela esperaba. Su hija mayor le prestó un vestido sobrio, elegante. No era lujoso, pero tenía dignidad. Como ella. El taxi que la llevó hasta Tlatelolco parecía más un carruaje que un vehículo de aplicación. Iba en silencio, mirando la ciudad a través de la ventana, recordando los días en que solo era una sombra en su propia casa. El auditorio estaba lleno. Mujeres de todas las edades, algunas con pañuelos morados, otras con bebés en brazos. Había maestras, enfermeras, estudiantes, vendedoras ambulantes. Todas esperaban escucharla. A ella. A la que había guardado silencio por años. Cuando le pasaron el micrófono, Adela tembló. Pero bastó una mirada a la primera fila, donde una joven lloraba en silencio, para que supiera por qué estaba ahí. Yo no soy experta en nada, empezó. Solo soy una mujer que se cansó de sentirse invisible. Y con esa frase, el público se volcó en aplausos. Durante 20 minutos, Adela no habló de su esposo, ni de la amante. Habló de ella. De lo que es amar sin medida. De las veces que cocinó sin ser agradecida. De las noches que durmió abrazando el lado frío de la cama. De los silencios. De la rabia tragada. De los hijos que la vieron fuerte sin saber cuánto dolía. Habló también del momento en que se levantó del suelo y decidió no arrastrarse más. Cuando terminó, la ovación fue tan fuerte que le hizo vibrar el pecho. Se sentía ligera.
como si por fin hubiera respirado después de años bajo el agua. Al salir del evento, una mujer la interceptó. Era periodista de un canal local de la CDMX. Le pidió una entrevista. Querían compartir su historia. Adela dudó, pero algo dentro de ella, ese nuevo fuego que la sostenía, dijo sí. Días después, su rostro apareció en redes, en portales de noticias, incluso en la televisión matutina. La señora que cambió el guión, decían los titulares. Mientras tanto, en su casa, su esposo no decía nada. No la felicitaba. No la confrontaba. Pero cada noche, al verla llegar con una sonrisa nueva, se sentía un poco más pequeño. Y Berenice empezó a perder fuerza. Sus publicaciones ya no causaban el mismo efecto. Algunos seguidores la cuestionaban. Otros la ignoraban. Porque el verdadero poder nunca estuvo en los likes, sino en la coherencia. Una tarde, mientras Adela salía del mercado con una bolsa de pan de elote, vio a Berenice al otro lado de la calle. Sus miradas se cruzaron. Adela no desvió la vista. Caminó con paso firme, sin odio, sin miedo. Porque la dignidad no se grita. Se camina. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre la mesa. Era una carta. De su esposo. No decía mucho. Solo 3 líneas escritas con letra temblorosa. Perdón por no verte. Perdón por no escucharte. Estoy listo para empezar de nuevo, si tú también lo estás. Adela se quedó mirándola largo rato. No lloró. No sonrió. Solo la dobló con cuidado y la guardó en el cajón. Porque a veces, las segundas oportunidades no empiezan con un sí, sino con una pausa. Y Adela, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pausar, para decidir desde el amor propio, no desde la costumbre. En los días siguientes, la vida de Adela dio un giro que ni ella misma se habría imaginado. Fue invitada a una feria en Oaxaca, para hablar del poder de la mujer rural. Luego a un encuentro en Los Mochis, sobre economía informal y resiliencia. Las palabras que antes no encontraba, ahora fluían como el agua entre sus labios. Y en cada lugar, alguien se acercaba a decirle, gracias por contar lo que muchas callamos. No se trataba de fama. Era reconocimiento. Era validación. Era haber recuperado la voz y usarla con responsabilidad. Mientras tanto, en la colonia, los vecinos empezaban a verla diferente. Ya no era solo la esposa de Arturo. Era Adela, la conferencista, la mujer que enfrentó la tormenta y salió de pie. En casa, la tensión seguía. Arturo parecía más callado, más reflexivo. En más de una ocasión, intentó entablar una conversación con ella. Le preguntaba por sus viajes, por las entrevistas, por las personas que conocía. Y aunque Adela respondía con amabilidad, también marcaba su distancia. Porque el respeto no se ruega, se exige con acciones. Un día, su hija menor la tomó de la mano y le dijo, «Mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ser valiente». Y en esa frase, Adela supo que todo había valido la pena. Pero como en toda historia, los fantasmas del pasado regresan cuando menos se esperan. Una mañana, al abrir la puerta, encontró en el piso un sobre amarillo. No tenía remitente. Dentro, había unas fotos impresas. En ellas, Berenice aparecía abrazada con otro hombre, mucho más joven. Y junto a las fotos, una nota escrita a mano. Ahora que sabes la verdad, seguirás creyendo que fue amor. Adela respiró hondo. No sintió rabia, ni sorpresa. Solo una profunda lástima por quien aún vivía en la oscuridad del rencor. Guardó las fotos sin decir nada. Porque el silencio, bien usado, también puede ser una lección. Ese mismo día, decidió hacer algo que venía postergando desde hacía meses, escribir su historia. Pero no como un desahogo. Como una guía. Un testimonio. Un manual para mujeres que, como ella, creyeron que su valor dependía del amor de alguien más. Cada noche, después de preparar café de olla, se sentaba frente a la computadora y escribía. Capítulo tras capítulo, recordando, llorando, riendo. Porque sanar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Al cabo de 3 meses, tenía el borrador completo. Lo tituló, La mujer que se quitó el delantal, pero no el corazón. Lo compartió con una editorial independiente de Guadalajara, sin muchas expectativas. Pero lo que pasó después superó cualquier sueño.
La editora la llamó con la voz temblorosa. El libro era poderoso, necesario, universal. Querían publicarlo. Y así, sin pretenderlo, Adela se convirtió en autora publicada. La presentación del libro se hizo en la FIL de Guadalajara. El lugar estaba lleno. Incluso hubo gente que se quedó afuera. Cuando Adela subió al escenario, vestida con una blusa de manta bordada a mano por artesanas de Chiapas, y un rebozo azul rey que le regaló una abuela en Zacatecas, el auditorio se puso de pie. Porque no solo estaban aplaudiendo un libro, estaban aplaudiendo una transformación. Entre los asistentes, oculto entre la multitud, Arturo observaba en silencio. No aplaudía, no sonreía, solo miraba con los ojos húmedos a la mujer que alguna vez subestimó, a la mujer que ahora brillaba con una luz que él jamás pudo apagar. Después del evento, se acercó, lento, dudando, como quien camina hacia un altar sabiendo que ya es demasiado tarde. Adela, dijo apenas. Ella lo miró, con calma, con una fuerza serena que ya no necesitaba gritar. Gracias por venir, respondió. Espero que hayas aprendido algo. Arturo asintió, y por primera vez, bajó la cabeza con humildad. No hubo abrazos, no hubo reconciliaciones forzadas, solo un cierre. Un capítulo que se terminaba con dignidad. Adela regresó a su pueblo, donde ahora era recibida como un símbolo. Mujeres jóvenes querían ser como ella. Mujeres mayores le agradecían por decir lo que ellas no pudieron. Y hasta algunos hombres se acercaban con respeto a pedirle consejo para entender mejor a sus esposas, a sus hijas. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de Culiacán, una señora la detuvo. Oiga, ¿usted es la que escribió ese libro? El de la mujer del delantal. Sí, soy yo. Nada más quería decirle. Gracias. Porque después de leerlo, me atreví a dejar a mi marido. 30 años me tuvo como sombra. Hoy, me volví a ver en el espejo. Adela abrazó a la mujer sin decir palabra. Porque hay agradecimientos que se entienden sin necesidad de hablar. Y en ese abrazo, comprendió que su historia ya no le pertenecía. Era de todas. Era semilla. Los meses pasaron. El libro llegó a escuelas, colectivos feministas, bibliotecas comunitarias. Y cuando menos le esperaba, una universidad de la Ciudad de México la invitó a dar una charla magistral sobre resiliencia femenina en contextos de violencia estructural. Ahí, en el corazón de la capital, frente a cientos de jóvenes, Adela habló con la misma voz pausada, firme, empática. Y al finalizar, una joven levantó la mano y preguntó, ¿qué le diría hoy a esa mujer que alguna vez creyó que no valía nada? Adela sonrió con ternura. Que deje de creerle a quien nunca supo mirarla. Y que nunca, nunca más, se quite el corazón, ni el delantal, si no quiere. El auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros reían. Pero todos se fueron con una idea clavada en el pecho. El valor de una mujer no se mide por cuánto aguanta, sino por cuánto se reconoce. Y mientras el eco de esos aplausos se desvanecía en los pasillos de la universidad, Adela caminó sola hacia la salida, sintiéndose, por fin, completa. La vida no volvió a ser perfecta, pero sí más libre. Adela se mudó a un pequeño rancho cerca de Mazamitla, donde abrió una escuela para mujeres que quisieran aprender a leer, escribir o simplemente hablar sin miedo. Le puso la Casa del Delantal, en memoria de ese símbolo que un día fue carga, y hoy era estandarte. Llegaban de todos lados. Madres solteras, abuelas analfabetas, adolescentes confundidas. Llegaban con historias de dolor, pero también con ganas de empezar. Y en ese rincón de montaña, entre cafetales y gallinas sueltas, Adela enseñaba no solo letras, sino dignidad. Un día, un reportero de un medio nacional llegó sin avisar. Había escuchado sobre ella, sobre su libro, su historia, su escuela. Quería hacer un reportaje. Dicen que usted le dio una lección a todo México, ¿es cierto? Le preguntó. Adela sonrió. Miró hacia las montañas. Yo solo conté la verdad. Lo demás lo hizo el eco. El reportaje se hizo viral. El país entero hablaba de la mujer del delantal, de cómo una esposa ignorada por años había terminado dando cátedra en universidades, fundando un refugio y convirtiéndose en referente nacional. Algunos la llamaban la Sor Juana moderna. Otros, la señora que humilló a los ricos con una libreta. Y aunque ella no buscaba fama,
entendió que el reconocimiento también es necesario cuando ha habido tanto silencio. Un mes después, recibió una carta del Instituto Nacional de Mujeres. Le ofrecían un reconocimiento público por su labor comunitaria. Adela aceptó, pero pidió algo, que se reconociera también a otras mujeres de su comunidad. Las invisibles. Las que cosían, vendían tamales o cuidaban niños ajenos mientras levantaban su propia vida con las uñas. El día del evento, subió al estrado con el delantal puesto, no como símbolo de esclavitud, sino como escudo de batalla. Y frente a todas, dijo, no somos el sexo débil. Somos la columna vertebral de este país. Pero ya estuvo bueno de cargar solas. El respeto no se pide. Se siembra. Y yo ya sembré suficiente. Ahora les toca cosechar a ustedes. El aplauso fue largo, honesto, poderoso. Y así terminó la historia de Adela. O quizá, apenas comenzaba. Porque cuando una mujer se atreve a contar lo que vivió, ya no hay regreso posible. Solo avance. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado lo que duele? Quizá es momento de decirlo. O escribirlo. Porque nunca sabes quién necesita escuchar tu historia, para empezar la suya.